porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Capítulo 3. Génesis capítulo 3. Del 1 al 5. En esta mañana vamos a empezar. Son 4 sermones acerca del pecado. Pero no lo vamos a ver desde... Sí, llevar un poco de teología, pero no lo vamos a hacer muy teológico. No vamos a entrar todavía en la parte de la martiología, que es la doctrina del pecado, sino en sí, cómo el pecado ingresó en la humanidad, los efectos del pecado y lo que el pecado hace en la vida del creyente. Y fíjense que el pecado es el enemigo con el que combatimos diariamente. Aparte de nuestra personalidad, ¿verdad?, de nuestro carácter y de nuestro temperamento, el mayor enemigo que tenemos es el pecado. Porque el enemigo introdujo el pecado en la vida del hombre a través de una seducción, que fue a través de Eva. Pero en realidad muchos le echan la culpa a Eva. ¿Y dónde estaba Adán? En el momento que aprovechó para seducir a la mujer, ¿dónde estaba? Imagínense, dice que Eva era una mujer hermosa. Yo no la hubiera soltado pasar. Aparte de ella siempre. Pero el enemigo ocupó un vacío y entró el pecado. Así que vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Señor, para que tome dominio de mi mente, de mi corazón, de mi voz, y que la exhortación, que la enseñanza que traes a nuestra vida pueda quedar guardada y atesorada en nosotros, para que podamos dar lo mejor en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Gracias a aquellos que a esta hora nos ven a través del Facebook Live, que Dios me los bendiga, y tomen un cuaderno para que puedan ir anotando lo que Dios tiene preparado para sus vidas. En esta mañana estaremos hablando acerca del tema del pecado. Y muchas veces, oiga bien, la palabra pecado es la que hace que muchos creyentes, o que la humanidad entera, vivamos, oiga bien, enemistados con Dios. La palabra pecado, o el pecado en sí, en la vida del creyente, oiga bien, ya no debería de ser una cadena, un grillete que nos tenga tomado. ¿Por qué? Porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, el pecado muchas veces en la vida del cristiano no debería de ser un obstáculo, oiga bien, para que podamos llegar a lo que Dios tiene preparado para su vida, para su familia, para sus proyectos de vida. Entonces, muchas veces el pecado nos enreda, oiga bien, y nos hace tomar decisiones equivocadas. Y por esas decisiones equivocadas que como creyentes hemos tomado en nuestra vida, esas malas decisiones nos han llevado ¿qué? A vivir en sufrimiento, a vivir en dolor, a vivir en la miseria. Muchas veces nos lleva a padecer muchas enfermedades, porque muchas veces, oiga bien, la desobediencia nos lleva a tener o vivir nuestros propios estilos de vida.
¿Cuántos de nosotros estamos batallando quizás con X o Y enfermedad? Pero el doctor ya me dijo, deja de comer pizza, deja de comer churros españoles, deja de tomar sopa de omega 3. ¿Cuál es la sopa de omega 3? Sopa de pata. Entonces, Dios, oiga bien, a través de un médico ya me hizo ¿qué? Una advertencia. Porque si yo sigo tomando sopa de pata, se van a tapar mis arterias, se me va a hacer un corazón grande, pero el pecado o la codicia o el deseo engañoso de comer las frituras me está haciendo ¿qué? Desobedecer lo que Dios me ha mandado hablar. ¿A través de quién? A través de un médico. Dios, a través de él, soy yo persona, muchas veces nos ha exhortado a que cambiemos nuestra manera de vida, pero yo sigo haciéndome el sordo y sigo cometiendo el mismo pecado. ¿Por qué? Porque me tiene agarrado, me tiene burlado, me tiene sostenido. Entonces, cuando yo me sumergo en el pecado, en la condición pecaminosa, oiga bien, no voy a traer nada bueno a mi vida. A los jóvenes, su padre les dice, no te metas con fulano de tal. Uno como padre le dice, cuidadito con andar dando la prueba de amor. ¿Cuántos padres le dijeron a sus hijos, cuidadito con andar dando la prueba de amor? Te va a ir mal. Y la jovencita que, no se la voy a dar, pero se terminó dándosela. Y ahora la jovencita, ¿qué pasa? Que anda 3, 4, 5, 8 meses anillo en su vientre, cuando no debería de ser así. Entonces, oiga bien, el pecado va a destruir la vida de todo creyente. Allá en el Edén destruyó la vida de una familia, porque más adelante el pecado le trajo muchas consecuencias, y usted lo puede ver a través de ¿qué? A través de los hijos de Adán y Eva, que hubo un asesinato. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Entonces, oiga bien, muchas veces la desobediencia o el pecado en mi vida me va a llevar a cometer cosas que no van a traer una satisfacción plena a mi condición de cristiano. ¿Podemos ser presos del pecado los cristianos? Sí, podemos ser presos de una vida pecaminosa. Claro que sí. ¿Puedo volver a ser un adicto al pecado? Claro que puedo volver a ser un adicto al pecado. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo como cristiano? Es permanecer cerca de Dios para que el pecado, oiga bien, no me lleve a un encarcelamiento. Porque ¿cuántos cristianos vivimos encarcelados, oiga bien, siendo creyentes? Dice, allá están los jóvenes presos en los penales, decimos nosotros. Allá están apresados. Pero ¿cuántos de nosotros somos presas del pecado y estamos en libertad? Y dice que el pecado es un pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va, oiga bien, contra la voluntad de Dios o a los preceptos de esa religión. Entonces, el pecado, oiga bien, me va a llevar a alejarme de la fuente de vida. Porque ¿qué fue lo que trajo el pecado original o el pecado del Edén? Trajo una enemistad para con Dios. Yo le digo, ¿qué te escondes? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y por qué comiste del fruto? Y la primera excusa, como la que tiene usted o como la que tengo yo, la mujer que me dice. Esa fue la excusa, hermano. Porque Adán no fue engañado. Está bien que le quede claro, Adán no fue engañado. Adán ya sabía que no tenía que comer de ese fruto. Por eso la palabra dice, del árbol que está de ese fruto, no comeréis. Entonces vino a Eva y le dijo, mira Adán, qué bueno está este fruto, ¿va? ¿Querés? No fue engañado, sino que le dijo, como vio que no murió, ¿qué le dijo? Pues entrémosle, ¿verdad? Y por ahí dicen muchos teólogos salvadoreños que no era una manzana, el fruto prohibido, que era un mango. Porque dice que desde el Edén la mujer mangonea al hombre, o sea, le dio por eso que dicen que fue un mango. Entonces viene Adán, come y le dice, la mujer que me diste,
¿Ah? Como cuando creo que fuimos alcohólicos y nos echamos una cerveza después de mucho tiempo, que decimos, Señor, el diablo me tentó. Es mentira, hermano. Yo me puse un cigarro en la boca y le di fuego y me lo fumé. Es que el diablo... No, hermano. Mire, es que agarré una muchacha que no es la mía, otra mujer. Es que el diablo... No, la agarré porque yo quería agarrarla. La agarré porque la concupiscencia me llevó a hacer un plan, a agarrar un cuaderno. Acá de ahora voy a ir, le voy a hablar, le voy a mandar un mensaje, voy a hacer una recarga porque no ando saldo, le voy a hablar y yo me voy a meter a un motel con esta vieja. ¿A dónde me imaginé eso? Amén. Hasta ahí estamos más o menos, aunque no debería de ser. El problema es cuando ya la subí al carro. Porque cuando ya la subí al carro, hermano, no hay vuelta atrás. A no ser que el Espíritu Santo en el medio del camino le tire el último pensamiento y le diga, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento usted frente y diga, no, te voy a dejar a la casa. Pero si a medio camino no se arrepiente, ya vamos como güey. Y vamos a empezar a poner pretextos y excusas para echarle, oiga bien, la culpa a otro. El diablo dormido estaba, haciendo la siesta estaba, y usted dice, el diablo. No, hermano, nosotros muchas veces tenemos la culpa de nuestra desgracia. Entonces, oiga bien, así como Adán, por su propia voluntad, comió del fruto y puso como pretexto a la mujer, también la mujer tuvo un pretexto. ¿Y qué dijo? La serpiente me engañó. En el hogar nos pasamos echando la culpa. Es que vos tenés la culpa. No, es que vos tenés la culpa. Es que estos bichos mucho molestan. Entonces, esta mañana vamos a empezar viendo la naturaleza del pecado. Y la Biblia, la palabra de Dios, oiga bien, enseña que el pecado se puede manifestar en tres formas generales. Se puede manifestar como un acto o hecho, y ese acto hecho es cuando nosotros la concupiscencia la pasamos ¿a dónde? A la luz. Como dice Santiago, cuando yo doy a luz mi concupiscencia, cuando yo le digo a mi cuerpo, al deseo pecaminoso, démosle, porque yo puedo decir aquí ahorita, decepcionado, porque no sé si perdieron 4-3 o 4-2, ¿cómo quedaron? 4-2 quedaron. Entonces, ni modo de salir del culto, me voy a echar un par de decepción, un cóctel, pero aquí lo estoy diciendo. Pero ya cuando llego a mi casa le digo a la señora, sacame un par de las escondidas. Y ya agarran la gaveta del refri y sacan 2 Heineken. Y la vecina hizo ceviche, pues traemos. ¿Hay cristianos que hacen eso? Sí hay. ¿Por qué? Porque han perdido el amor al Señor, porque le han perdido el respeto a Dios. Entonces, oiga bien, dice que el pecado es como un acto o hecho, el acto o hecho que cometió Adán y Eva en el Edén. Pero también dice que el pecado tiene la vida del creyente como un pensamiento, como una intención, dice, o motivo. Y para ello vamos a ver Éxodo 20:17, Levítico 19:17 y vamos a ver también Mateo 5, del 27 al 28. Para que podamos ver que el pecado es como un pensamiento. Y el pensamiento es lo que nosotros vivimos como creyentes, la concupiscencia que manejamos muchas veces. Te ve la señorita en la parada de buses, una cuadra, creo que tiene ojo de águila. Y usted va manejando y ve a la muchacha con licra y con un top. Y usted dice, ay Dios mío, están cayendo los angelitos. Pero usted tiene 2 opciones: o hacerse el desatendido, es lo que debería hacer como creyente, o se va a echar el taco de ojo. ¿Saben cuál es el taco de ojo? Que vamos ardiéndolo. Ese es el pecado del pensamiento. Y
Dice lo que dice Éxodo 20:17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás las mujeres de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la seducción se convierte ¿qué? En un pensamiento. Entonces muchas veces aquí en la mente, hermano, deseamos muchas cosas. Muchos hombres desean hasta la mujer de su vecino. Muchas veces deseamos lo que otros tienen. Y oiga bien, aquel que desea lo que otros tienen, oiga bien, y ser cristiano es infeliz. Porque usted tiene que ser alegre ¿con qué? Con lo que tiene en su casa, con el carrito que tiene, con ese carro tiene que ser feliz. Con la señora que tiene, con esa mujer tiene que ser más que feliz. Con los hijos que tiene, aunque ya lleva 3 años en tercer grado, pero con ese bicho tiene que ser feliz. Sino que muchas veces andamos chuleando ¿cuáles? Los de afuera. Si chulear a los de afuera no puede, hermano. Qué bonita la niña va. Y la señora dice: ¿por qué no la tiene en su casa? Porque solo vemos lo de afuera. Como cuando usted dice: el pastor va. Sí. No, dígale a su esposo que ve usted, que ve está viejo, dígale. Entonces, muchas veces, y aquí dice, oiga bien, en Éxodo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codicies lo de los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo codicio, empieza el pecado a trabajar en mí. Y mire, hermano, si usted deja que el pecado trabaje en usted, no, hombre, de repente usted está maquinando aquí, ¿ve? Y por eso yo siempre he dicho que una mente ociosa es un taller de Satanás. Una mente desatendida, una mente que no está buscando prepararse, hacer algo, hermano. Es una mente que el enemigo, que el diablo va a influenciar. ¿Para qué? Para que yo me aparte de Dios. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Los utilizó, los engañó. ¿Para qué? Para desviar su mirada de quién? Del Señor. Y ese pecado que los separó de Dios, porque dice que fueron desterrados y echados fuera del Edén. ¿Qué le trajo eso, hermano? Que uno de sus hijos matara a su hermano. Porque el pecado condena, porque el pecado trastorna. Que ve esta noticia que acabamos de ver de un hombre con una celotipia grandísima. Oiga bien, sumergido en un pecado terrible como es el celo. El que no aguantó que la mujer le diga: mira, ya no te quiero. ¿Qué pasaría si en esta mañana su esposa le dice: mira, la verdad que andate de la casa? Va feliz, gracias, Señor, dice. Oiga bien, y que ese tipo no soportó esa condición y lo llevó a maquinar en su mente matarla y desmembrarla. Hermano, el pecado es una contaminación en la vida del hombre. Y por eso, oiga bien, es que Pedro dice en su epístola: usted y yo tenemos que ser esas piedras vivas, esa lumbrera. ¿Por qué? Porque afuera está fregado, hermano. Allá el pecado está dándole con todo. Y no crean que solo afuera, en la iglesia también. Y dice que vendrán muchos como lobos rapaces, como engañadores. ¿A qué? A meter el pecado, a meter la condenación a la iglesia. Entonces, para ello, usted y yo tenemos que estar preparados. ¿De dónde? De aquí, mi hermano. De aquí, ve. Pero muchos solo, mire, ahí en la oficina, tengo un compañero, solo viendo videos de la Santa Muerte, pasa. Videos de los zetas y viendo que como los descuartizan, les quitan la cabeza, que están vivos y les pasan el cuerpo y que los hacen, solo pasan viendo. Y yo digo: no, hombre, no veas eso. Le digo: déjate un momento de celo, todos esos pensamientos te van a venir. Y va a decir: ni tuya ni mía, guácatela. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, ¿cómo tengo que alimentar yo mis pensamientos? A través de la palabra de Dios, hermano. A través de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a Levítico 19:17. Levítico
19, 17. Y dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Oiga bien, no aborrecerás, dice, a tu hermano. ¿Cuántos en esta mañana estamos aquí y estamos aborreciendo a alguien? Oiga bien, y ese aborrecimiento se va a convertir en un pecado, porque ese aborrecimiento que va a traer en mí odio, rencor, ira. Por eso dice el proverbio: no se ponga el sol sobre el enojo. Sobre este muchacho se puso el sol, sí se puso. ¿Y ahora qué dirá? Como el otro dundo que mató a la otra señora también. ¿Qué dirá hoy preso, Mariona? Buscar de Dios es la única alternativa, pero de que se lo puedan dar ahí adentro también está. ¿Por qué, hermano? Por aborrecer a alguien. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí más de alguna vez han aborrecido a su esposo? Muchas. En la iglesia hay muchas mujeres que aborrecen a su pareja. ¿Por qué? Porque nosotros las hemos maltratado, porque nosotros no les hemos dado una vida de reina, aunque sea sin trono, pero de reina, sin corona, pero de reina. Entonces, ¿pero qué dice el Levítico? No aborrecerás a tu hermano, porque mire, como decía el pastor general, nosotros no podemos andar en la grava número 10 en el corazón, ¿no? Ese ripio, no. Tenemos que vivir vidas, oiga bien, alejadas del pecado y que nuestros pensamientos no se contaminen. Mateo 5, 27 al 28. Mateo. Y dice la palabra: ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? El pecado es el pensamiento. Porque a diario, ¿a cuántas mujeres codician? A diario, ¿a cuántos hombres codician? Qué bueno este es maestro, dice la señora. Cuando ve el de la construcción, va, que va con las malas de 10 libras así, y el gran músculo va. Y después ve al Señor y le dice: lo codició, hermana. Lo codició. ¿Cuántas mujeres ven telenovelas y codician a los actores? Y todavía el Señor le dice viendo la novela: y a vos te gusta ese. Ese es el que me gusta, le dice la señora, que mira qué pecho, ¿va? Mira la nariz, mira qué cuerpo, ¿va? Y viene el esposo y le dice: a mí me gusta la actriz principal, ¿va? En aquellos tiempos, ¿qué mujer no era así? Pero ¿qué dice, hermano? No cometeremos adulterio. Y el adulterio que viene no solo es con una mujer. El adulterio es cuando yo adultero las finanzas de mi familia. El adulterio es cuando yo adulto mi conocimiento bíblico. El adulterio es cuando yo adultero la palabra de Dios. Cuando yo adultero la relación con mi mujer. Todo, hay muchas áreas donde el adulterio puede marcar la vida de un creyente. Pero aquí dice que el pecado viene a trastornar, no oiga bien, ¿el qué? Nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Entonces el pecado, oiga bien, puede causar estragos en la vida de un hijo de Dios. Y ese es uno de los mayores males, o uno de los mayores, oiga bien, obstáculos o gigantes que se pueden poner en nuestra vida. ¿Para qué? Para desviarnos del conocimiento bíblico. Para desviarnos de ser buenos hijos, buenos padres, buenas madres. El pecado me puede llevar a un estado, oiga bien, en el cual
todos me van a abandonar. Y en el matrimonio, ¿lo va a abandonar su familia por el pecado? Sí, hermano. ¿Puede una mujer aguantar un engaño, una infidelidad? Hay muchas que sí, hay otras que no. Hay otras que se van. Gracias. Dice que el pecado es como un estado o una disposición. Porque muchos creyentes, oiga bien, pensamos que somos creyentes y vivimos en estados pecaminosos. Porque hay muchos creyentes que en la mañana van a la iglesia con la esposa y en la tarde van con la amante. Imagínense. El pastor general decía un día en esta semana en un sermón que él ha conocido parejas que vi que se hicieron parejas de oración y terminaron siendo amantes en la iglesia. A la iglesia llegaban a orar juntos, a ayuno y oración, y de ahí salieron como amantes. ¿Cuántos están esperando recibir? Gloria a Dios que aquí no hay de eso. El mensajito que le diga: nos vemos hoy a las 3, camino al Topue, en la calle de los locos. ¿Cuántos están esperando? Y creyendo. Y en la tarde les da un chero, porque ya el pecado está trazado. ¿Qué pasó, fulano de tal? Vamos a ir a jugar. ¿A qué hora? A las 3. Pues ahí te caigo. ¿Y hasta dónde voy? Vamos a ir a jugar allá por Ilopango. Pues ahí voy a llegar. Mira, vieja, voy a ir a jugar. Y muchos creyentes vivimos en estados pecaminosos porque el pecado nos lleva a vivir en un estado apartado de Dios. Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Y dice la palabra: engañoso es el corazón, oiga bien, más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe quién conoce nuestro corazón? Dios. Él sí puede, oiga bien, Él sí puede meterse a este corazón lleno de emociones, de sentimientos, de debilidades. Dios sí puede meterse. Y Él sabe que mi estado en esta mañana quizás es de pecado. Él sabe. Él sabe si en esta mañana, hermano, yo he venido a darme golpes de pecho, a decirle: Señor, toda la semana me metí con esa vieja, Señor, y pienso que con darle un servicio o con darle un culto al Señor de venir a congregarme ya resolví mi problema. No, hermano. Pero como mi estado es pecaminoso, me lleva a crearme esa idea en mi mente, y como dijo el doctor David Machea, entonces empieza a fusionar en mí el Dios de mi imaginación, y pienso que el Dios de mi imaginación va a tolerar ese estilo de vida. Vengo, me doy 3 golpes de pecho, me voy para mi casa, y mañana sigo siendo el mismo vil pecador, diciendo que soy un hijo de Dios. Pero el pecado dice que es un estado o una disposición. ¿Quién le da cabida a ese estilo de vida? Yo le doy la cabida a ese estilo de vida. Yo me dejo mangonear por el enemigo. Entrémosle, hermano. Si las tentaciones llegan, hermano, a diario. Ayer andábamos celebrando ahí, me encuentro a un señor que es empresario aquí de Santa Fe. ¿Cómo está, chica? Me dijo: pues aquí, le digo, celebrando, le digo. Qué bueno, le digo. Mirá, me dijo, vení, fíjate que tengo este problema en una cámara, me dijo, y tengo este otro problema. Vos no me puedes hacer ese trabajito. Yo en mi mente dije: ese trabajito son $180, le cobro 120, son 120 luquitas que me voy a echar a la bolsa. Pero ¿qué le dije yo? Llévele el lunes a la oficina y se lo voy a revisar. A diario, hermano. Sí, el presupuesto. Mire, y usted no hace trabajo por aparte.
No, ese que no. Tráigalo aquí, le voy a dar un descuento. Tiene que cobramos $350 por cambiarle la tarjeta principal al equipo. Le voy a dar una rebaja de unos $25, tráigalo. Pero no me digo. Y yo le digo, sí, y es el cliente misterioso. Inmediatamente mismo va Juárez, el Señor, sin eliminación. ¿Por qué, hermano? Porque es un estado pecaminoso y el pecado, oiga bien, nunca va a pagar bien. El pecado, ¿cuántas personas dijeron, hey, con esta movilita la hice? Con este paquetito que fui a dejar, y me dieron 1,500 bolitas. Y voy a dejar uno al mes. Pues muchos, ahí está el hermano. Por la movilita. Pero ¿quién conoce el corazón? Solo Dios. Y usted, y yo. ¿Conoce el corazón su esposa? Suyo, no. Puede conocer sus sentimientos y sus emociones, pero realmente lo que estoy aquí en mi corazón, no. Señora, ¿conoce usted verdaderamente el corazón de su esposo? No. Porque como dice Santiago, con las mismas palabras que te digo, te amo, también se lo digo a la otra, te amo. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, es pecado. ¿Por qué? Porque tenemos un estado pecaminoso. Léalo bien. Y al que sabe hacer lo bueno, o sea, ¿el creyente debería hacer cosas buenas, sí o no? Sí. Claro que sí. Pero ¿qué dice? Y no lo hace, que es pecado. ¿Cuántas veces nosotros podemos ayudarle a muchas personas y no lo hacemos? ¿Por qué? Porque decimos, ve, si ese dice fuerza, no se lo... ¿Y? Pero siendo un hijo de Dios, hermano, tengo que hacer lo bueno. No puedo caer en un estado pecaminoso cuando Dios me dice que tengo que amar a mis prójimos, pero solo amo al que me conviene. Solo amo al que me puede dar. Solo amo al que me puede sacar de mi apuro. Pero aquel que está necesitado, que está atribulado, a ese no le hago ni caso. Mira que estoy bien fregado. Ya Dios te va a ayudar, voy a orar por vos. No, regálenle 5 pesos, hombre. ¿Ah? Pero el pecado nos lleva a vivir estados pecaminosos. Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea que la sociedad, el mundo en general, está en un estado, ¿qué, hermano? Pecaminoso. Y el único que nos puede sacar de ese estado pecaminoso se llama Jesucristo. Él es el único que puede sacarnos de un estado pecaminoso. ¿Dios puede librarlo de un adulterio? Sí lo puede librar. Dios lo puede librar de una adicción a drogas, alcohol, a la piedra, a la cocaína. Sí lo puede librar. Dios puede quebrantar las cadenas de sufrimiento del homosexualismo, del lesbianismo. Sí lo puede hacer. Tiene el poder y la autoridad. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el ser humano? Dar un paso adelante. ¿Y confiar en quién? En Dios. Todas esas son enfermedades, hermano. ¿El alcoholismo es una enfermedad? Claro que es una enfermedad. El cigarrillo, claro, son y están amarradas a una adicción. Entonces, aquí estoy en el mal camino, pero ahí dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces el mundo está en un estado pecaminoso. Sí estamos en un estado pecaminoso. ¿Somos esclavos del pecado? Sí somos esclavos del pecado. Pero cuando yo me aparto, ya no soy esclavo del pecado.
solo soy un vil pecador, queriendo vivir una vida pegada que a las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, Cristo puede romper todo estado pecaminoso. Vamos a Romanos 5:21. Y dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que el estado, oigan bien, un estado pecaminoso le genera una muerte espiritual eterna, con una condenación para el día del juicio. Pero cuando Cristo viene en mi vida y me saca de ese estado pecaminoso, porque Él llevó todas mis cargas, mis pecados, y me llevó a una vida eterna, entonces, oiga bien, mi juicio final, ¿para qué va a ser? Va a ser para vida eterna, no va a ser para una condenación. Entonces, el pecado, oiga bien, nos hace vivir en un estado que no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Y dice la palabra: por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice, hermano? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces todo lo que el enemigo me pone en bandeja de oro para que yo lo tome, ¿qué dice, hermano? Son enemistad contra Dios. En esta semana, ¿qué se le ha presentado a su hijo? Nosotros nos reímos cuando dicen: ¿quién va a querer a este gordito? Usted lo ve gordito. Pero allá afuera la señora, ¿cómo le dice? Hola, cariñosito. Hola, mi cariñosito, le dicen allá en la empresa. Y usted en la casa: hey, gordo, viejo, ¿qué vas a comer? No, hermano. Pero mire, ¿qué dice? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que no la creemos. Ese es el problema del creyente, que se cree que es un cariñosito, que es el osito Ted. Se lo cree. Pero por andármela creyendo, hay muchos cristianos que han perdido su matrimonio. Hay muchos creyentes que han perdido su familia. Oiga bien, hay muchas mujeres, porque les hablaron bonito, perdieron el respeto. Porque déjenme decirle, si su marido, su esposo, Dios que lo ve, no le dice cosas bonitas, pero Dios le dice muchas cosas bonitas en la palabra de Dios. Pero el día que una mujer se mete con alguien, pierde su decencia, su respeto. Porque con los hombres de afuera, rapidito se han huido. ¿Se me gusta con eso? Y solo lo que para ellos es que después de hacer la huella, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Entonces, hermano, los designios de la carne, todo lo que la carne del mundo ofrece, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Vamos a Mateo 15:19. Mateo 15:19. Y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Dice. Ahora la pregunta es: ¿qué estoy metiendo en este corazoncito? ¿Quiénes tienen Netflix aquí? Ahí hay buenas series, hermano. Pero yo le decía a alguien: si yo me siento a ver una serie, no voy a ser adicto. Y oiga bien, y hay muchas series de muchas cosas.
me van a alimentar la mente. ¿A quién no le gustan las novelas aquí? Yo me acuerdo que cuando estaba con Bicho en la casa veíamos novelas. Aún ya casado, me eché un refri de una. Pero no ahorita, no que ya recién casado. Una que se llamaba Mujer con aroma de café, o mujer, algo así se llamaba. Una colombiana. Ese buena, ni la hermana, ya veo. Que sí. Pero hermano, muchas veces nos sumergimos en la novela de la vida real. Ricardo Antonio de la casa, ¿no has hecho tu dormitorio? Sí. Pero ¿con qué estoy alimentando eso? ¿Con qué estoy alimentando mi oído? ¿Con Nicky Jam? Hoy estuvo ahí en el cierre del mundial, hasta Will Smith salió ahí. Pero ¿con qué estoy alimentando mi oído? Si la música es pegajosa, hermano. La música de afuera es pegajosa. Pero ¿con qué voy a alimentar este corazón a través de mi oído? Dice que cuando estés en necesidad, cantarle salmos al Señor, cantar alabanzas. El pecado nos lleva a vivir enemistados con Dios. Y Dios dice su palabra que nos ha llamado a vivir una vida en abundancia. Un creyente, un verdadero creyente, no puede vivir, oiga bien, en un estado pecaminoso. Por eso es que dice que la palabra, oiga bien, en su estado cambia, regenera, transforma y hace una nueva criatura aquel que confiesa y cree que Jesucristo es su Señor. Porque si usted viviera donde todavía hay reinos, cuando usted viera al rey que le guardara respeto y le dijera: mi Señor, mi rey, disculpe por lo que le hice, ya no lo voy a volver a hacer. Y viene el rey con su báculo y le dice: te perdono. Y esa persona ya no lo vuelve a hacer, porque sabe también que si lo hace, su pena es la muerte. Y Dios nos dijo en la cruz del Calvario: tus pecados han sido perdonados, ya no debes nada, pero sigo pecando deliberadamente. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado me lleva a abusar de la gracia. Den un buen aplauso. Damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón.